Dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Usted es discípulo del Señor? ¿Aquel es discípulo del Señor? ¿Los prelados de la iglesia son discípulos del Señor? Pues vamos a saber. La respuesta la da el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 42. El Evangelio que se proclamó el día 10 de abril, día miércoles del año en curso. Yo simplemente voy a leer el primer párrafo de este Evangelio porque ahí es donde está la respuesta a la pregunta: ¿soy discípulo del Señor? ¿Aquel es discípulo del Señor? Vamos a ver qué nos dice Juanito. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Punto. Ahí está la respuesta. Explique, padrecito. Hermanos, Jesucristo predicó a los judíos. Unos judíos creyeron y otros no. A esos que creyeron, Jesucristo les dijo: bueno, ya que ustedes creyeron, si quieren ser verdaderos discípulos míos, ojo a la palabrita, si quieren ser verdaderos discípulos míos, deben perseverar en mi palabra. Entonces conocerán la verdad. Es decir, mi palabra es la verdad. Y esa verdad los hará libres. Pues muy bien. Ojo aquí. Si ustedes quieren ser verdaderos discípulos míos, deben perseverar en mi palabra. Padrecito. ¿Y cuál es la palabra del Señor? La palabra del Señor está en la tradición y en la Biblia. Una de estas dos realidades, tradición y Biblia, y esa es la palabra del Señor. Esa palabra es verdadera, trae la verdad, y el que conoce esa verdad lo hará libre. Muy bien, para que esa verdad no se trastoque, no se cambie, no se desvirtúe, no se encochambre, entonces hay algo que se llama magisterio. El magisterio, que está conformado por el Papa y los obispos, protegen, cuidan, custodian esa verdad llamada depósito de fe. No se olvide, tradición y Biblia, tradición y Biblia, tradición y Biblia. La tradición era la manera que se predicaba el Evangelio antes de ser consignada por escrito. Eso es lo que llama tradición. No se escribió, pero se transmitía de manera oral. Eso, ahí está la palabra del Señor. Y la Biblia, lo que años después escribieron de lo que el Señor dijo e hizo, y lo que los apóstoles hicieron y dijeron. Eso es la Biblia, lo escrito. Tradición, Biblia, unidas es la palabra del Señor. Pues todo aquel que persevera en esa palabra es verdadero discípulo del Señor. Aquel que se sale de allí ya empezó a ser un falso discípulo o dejó de ser discípulo. Vuelvo a leer para que no se descontextualice. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Ya saben entonces cuál es la palabra del Señor. Tradición, Biblia. Tradición, Biblia. Ahí está la verdad. Para que esa verdad no se trastoque, hay una realidad que se llama magisterio. Pues muy bien, todo aquel que se sale de la tradición o que se sale de la palabra dejó de ser discípulo del Señor. Ya no es verdadero discípulo del Señor, ya es un falso discípulo. O dejó de ser discípulo, como lo que le pasó al señor Martín Lutero. Cercenó la tradición, cambió la enseñanza de la Biblia, quitó 7 libros de la Biblia, por lo tanto, ese es un falso discípulo. Es un falso discípulo del Evangelio. Es un falso discípulo del Evangelio. Lo que hizo Martín Lutero. ¿Por qué? Rompió con la tradición, rompió con la Biblia, cambió la doctrina bíblica, le quitó 7 libros. Quiso, despotricó y habló mal del magisterio, del Papa y los obispos. Bien, ese es un falso discípulo. Y junto con él, todos los que pensaron igual que Martín Lutero. Hasta el día de hoy,
yo no sé cuántas sectas e iglesias protestantes. Bien, ahora los de adentro, porque también acuérdense que el humo de Satanás se metió por las fisuras de la iglesia. Eso lo dijo San Pablo VI. Eso lo dijo él, no yo. Pues bien, y como se nos metió el humo por las fisuras de la iglesia, entonces, ¿qué pasó? Pues hay unos por ahí, ¿no?, que no perseveraron en la palabra del Señor, ni en el magisterio, ni en la Biblia. Que Jesús no multiplicó panes, que Jesús no caminó sobre el agua, que Jesús no calmó tempestades, que Jesús no está verdaderamente en la sagrada, en la hostia, en su pan, en el cuerpo, no, que Jesucristo no tuvo resurrección corporal. ¿Ve? Cambiaron la palabra, no permanecen en la palabra, no perseveraron en la palabra. Al no perseverar en la palabra, entonces, ¿qué son? Son falsos testigos, falsos discípulos del Señor. El Señor es muy claro: ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi palabra. Esa palabra, entonces así conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso se los dijo a los judíos hace 2000 años. Y como Jesucristo es ayer, hoy y siempre, porque eso lo dice su palabra: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, pasará todo menos mi palabra. Eso lo dice la palabra del Señor. Y si Jesucristo dijo, ¿no?, que el que es verdadero discípulo de Él es el que permanece en su palabra, pues bien, aquellos que ya no perseveraron en su palabra, dejaron de ser discípulos de Él o empezaron a ser falsos discípulos, no verdaderos discípulos. Simple. Entonces, esto ya quedó bien clarito para usted, querido amigo y amiga católico. Si usted quiere saber quiénes son los verdaderos discípulos del Señor, son aquellos que permanecen en su palabra. Y usted ya sabe qué es la palabra del Señor: tradición, Biblia. Todos aquellos que quieran salirse de allí son falsos discípulos del Señor o dejaron de ser sus discípulos. Al ser falsos discípulos del Señor o a dejar de ser discípulos del Señor, no conocieron la verdad. Al no conocer la verdad, entonces, al no conocer la verdad, entonces no son libres. Y por eso están presos, sujetos, esclavos de lo que dice y enseña el mundo de hoy. Persevere en la palabra del Señor. No se salga de la palabra del Señor. Esa palabra es verdad, porque Cristo es la verdad. Si usted permanece en la verdad, que es su palabra, usted va a ser libre y no va a estar condicionado a una serie de ideologías, de pensamientos, de falsas doctrinas que pululan afuera de la iglesia y adentro de la misma. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.